Hola. Siguiendo con el ejercicio que veníamos realizando, o sea, mantenemos el mismo enunciado, ya encontramos en el video anterior, ya encontramos el nivel de ingreso de equilibrio, graficamos, calculamos el ahorro de los sectores y comprobamos el ahorro, que el ahorro sea igual a la inversión en el modelo. O sea que tenemos una primera situación inicial. De esta manera, esta era la situación inicial, el nivel de ingreso. Traje los datos más relevantes, ¿no? Este era el gráfico del equilibrio inicial. El multiplicador del mercado de bienes y servicios dio 2,5. La parte autónoma 4.920. El nivel de ingreso de equilibrio es de 12.300 pesos. Y la demanda agregada responde a esta función. Ahí tenemos toda la situación inicial, diríamos. Vamos a sumarle algunos enunciados adicionales. Por ejemplo, ¿qué sucederá en la economía si el nivel de ingreso fuera de 10.000 pesos? Grafique. O sea, ¿qué pasaría si en esta economía, si el PBI de la economía no es de 12.300, que es el nivel de PBI de hecho? O sea, una economía con estos datos iniciales tiene un nivel de ingreso, se equilibra cuando en la economía se producen 12.300 pesos de bienes y servicios finales, o sea, donde el ingreso es 12.300. Pero ¿qué pasaría si por algún motivo el nivel de ingreso no es de 12.300, sino que es de 10.000 pesos, por ejemplo? Bueno, en ese caso, fíjense que estamos planteando un nivel de ingreso de 10.000 pesos. Podemos ver esto, que a 10.000 pesos, o sea, la función de demanda agregada sigue siendo la misma. La demanda agregada que responde a estos datos iniciales es la que encontramos, la que encontramos en el video anterior, en los puntos anteriores, de 4.920 más 0,6 por ingreso, ¿no? Si yo reemplazo por 10.000, ¿sí?, que es el nivel de ingreso de la economía, que estoy suponiendo que es el nivel de ingreso de la economía, me da que lo que se va a querer demandar en esta economía son 10.920 pesos. Lo que me está diciendo que va a haber un exceso de demanda de 920 pesos. A ver, ¿cómo es esto? O sea, si el nivel de ingreso es de 12.300, es precisamente el nivel de ingreso de equilibrio. O sea que si en la economía se producen 12.300 pesos en bienes y servicios, o sea, el nivel de ingreso es 12.300, con esos 12.300 pesos de bienes y servicios, si yo lo pongo como, yo lo reemplazo en mi función de demanda agregada, o sea, hagan la prueba de poner 12.300 como valor de I acá, y les va a dar que la demanda agregada va a ser también de 12.300, porque precisamente es el nivel de PBI de equilibrio. Pero bueno, yo acá estoy planteando es qué pasaría si en vez de ser 12.300 el PBI fuera de 10.000. Si el PBI es de 10.000, fíjense que acá estoy marcando los 10.000, con estos 10.000 me voy para arriba, y donde pega la curva de la recta de 45 grados, quiere decir que 10.000 también es acá, pero después pega en la demanda agregada. De hecho, si reemplazan 10.000 en la función de demanda agregada, les da 10.920 pesos. Por lo tanto, esta distancia que hay de acá hasta acá es precisamente un exceso de demanda de bienes que se va a producir en la economía. Ya hemos dicho, obviamente, claro, cualquier nivel de ingreso distinto a 12.300 va a generar un exceso de demanda o un exceso de oferta. En este caso, un nivel de ingreso inferior a 12.300, en este caso 10.000, genera un exceso de demanda de cuánto, que como tiene números el ejercicio lo podemos medir, 920 pesos se van a querer demandar por encima de lo que se está produciendo, ¿sí? Y habíamos dicho, esto lo vimos en la parte teórica. Traigo nada más que para recordarles que si existía un exceso de demanda, la economía no va a persistir, no va a quedar en un eterno exceso de demanda. O sea, las empresas no van a estar produciendo todo el tiempo menos de lo que le están queriendo demandar. Lo que va a pasar en la economía es que ese exceso de demanda, que lo tengo marcado acá, o sea, demanda mayor al ingreso, un exceso de demanda de bienes, las empresas van a ver que muchas empresas van a recurrir a sus stocks para hacer frente a esa demanda, y se van a achicar sus stocks. O sea, van a haber una caída involuntaria en los stocks de las empresas. Eso va a hacer que la inversión que realmente se lleve a cabo va a ser menor a lo que se planeó. Pues recordemos que las variaciones de stocks son parte de la inversión de las empresas, y acá va a haber una caída involuntaria de los stocks, o sea, una inversión no planeada negativa que
que se dio al reducirse los stocks de manera involuntaria a las empresas, porque se está produciendo menos de lo que se quiere demandar en esa economía. Por lo tanto, las empresas lo que van a hacer, obviamente, es en un periodo siguiente, es incrementar su producción, o sea que el PBI va a tender a aumentar, y de hecho, en los siguientes periodos, la idea es que la economía alcance el nivel de PBI de 12.300, que es ese nivel de PBI de equilibrio, o sea, ese nivel de PBI en donde lo que se está produciendo es igual a lo que se está queriendo demandar, ¿sí? Agreguemos un punto más para tener el otro lado de la campana, digamos, el otro lado del nivel de ingreso. ¿Qué pasaría si por algún motivo las empresas fueron optimistas, si se largaron a producir mucho o lo que sea? ¿Qué pasa si se llega, se tiene un nivel de ingreso de equilibrio, un nivel de ingreso, no de equilibrio, un nivel de ingreso de 15.000 pesos? O sea, ¿qué pasa si por algún motivo, por ejemplo, las empresas se fueron optimistas, se largaron a producir mucho y producieron bienes y servicios por 15.000 pesos? Y bueno, situación justo al revés de lo planteado anteriormente. Con 15.000 pesos de ingreso, el mercado quiere demandarte 13.920. O sea, se producen bienes por 15.000 pesos, pero esos bienes, el valor de esos bienes por 15.000 pesos también representa el ingreso de la familia. Ahora, el ingreso de la economía, con ese ingreso, ¿cuánto te quiere demandar? Y te quiere demandar 13.920, no te quiere demandar 15.000. Entonces, claro, lo que vas a tener es un exceso de oferta en ese caso, que gráficamente sería un nivel de ingreso superior al de equilibrio. De este lado estaría, ¿no? Y si vemos, agarramos esos 15.000, donde pega la recta de 45 grados, quiere decir que el número 15.000 se encuentra acá también, ¿no? Pero la demanda pega antes, en 13.920, que fue lo que encontramos acá. O sea que esa distancia que hay de acá hasta acá son los 1.080 pesos de exceso de oferta que se produce en la economía. ¿Qué significa exceso de oferta? Que las empresas están produciendo por encima de lo que la economía le quiere demandar. Y la pregunta es, ¿va a persistir esta situación a lo largo del tiempo? Y no, porque las empresas lo que van a ver, es esto que está marcado acá, que van a acumular stock, acumular stock, acumular stock, y ninguna empresa va a acumular stock indefinidamente. O sea, y acumulación de stock involuntaria, o sea, eso sería una inversión no planeada positiva. Por lo tanto, la inversión efectiva del periodo va a ser más alto de lo que se planeó, porque estamos acumulando stock involuntariamente, pero eso significa inversión, porque el crecimiento en los stocks de una empresa es también considerado inversión, pero esto es involuntario, o sea que la inversión que realmente se va a dar en el periodo va a ser más alta de lo que se planeó. Y las empresas no van a seguir acumulando stock involuntariamente, sino que para periodo siguiente lo que van a hacer es reducir el nivel de producción. Y la economía tendería nuevamente, como dijimos en el punto anterior, tendería a buscar ese nivel de ingreso de equilibrio que se da, bueno, para los datos iniciales que tenemos, ya lo calculamos en el video anterior, precisamente ese nivel de ingreso de equilibrio es 12.300 pesos, que es cuando lo que se ofrece o lo que se está produciendo en la economía es igual a lo que la economía está queriendo demandar. Ok, seguimos con el mismo ejercicio y vamos a agregarle algún enunciado adicional. O sea, los datos siguen siendo los datos iniciales, siguen siendo los mismos, y dice: partiendo de la situación inicial, analice el impacto de las siguientes medidas en el resto de las variables. O sea que primero traigamos la situación inicial. Ahora voy a necesitar algunos datos adicionales también, porque para poder comparar. Así que traigo toda la situación inicial, que fue lo que calculamos en el primer video, no solo el nivel de ingreso de equilibrio, sino también la recaudación en la situación, o sea, en la situación de equilibrio lo que se recaudaba, el ingreso disponible, el consumo de las familias, el ahorro de cada uno de los sectores en la situación de equilibrio y el gráfico de la situación de equilibrio inicial. O sea, partiendo de esta situación, ¿qué pasaría, por ejemplo, como punto A, si se produce un aumento en el gasto público de 500 pesos, ¿no? Entonces, estamos planteando una variación en el gasto, que recordemos que el gasto público está dentro de la parte autónoma, o sea que sería una variación de la parte autónoma de 500 pesos. Lo que quiere decir que el nuevo gasto público ya no sería más 1.500, sino que sería 2.000, y la nueva parte autónoma, diríamos, si antes originariamente la parte autónoma era 4.920 pesos, más 500 pesos que ahora se le sumó al gasto, son 5.420 pesos la nueva parte autónoma. Ahora, partiendo de acá, les recuerdo que el nivel de PBI de equilibrio se obtenía de esta manera, con esta función. Este era el nivel de ingreso de equilibrio de la economía, que datos
eso lo dijimos en el primer video, dato que no se tiene, dato que se le pone un 0 y listo. Por lo tanto, si se produce una variación en la parte autónoma, el nivel de PBI va a cambiar previa multiplicación por el multiplicador. O sea, la variación que va a experimentar el PBI va a ser lo que haya variado la parte autónoma, porque acá dentro está el gasto público, por lo que valga el multiplicador, y eso es lo que va a variar el PBI. Que ese multiplicador es un número mayor a la unidad, lo explicamos en el video, hay un video teórico ahí donde se explica por qué es más grande que la unidad este número y qué significa el efecto multiplicación, que lo vamos a ver más adelante también con números, pero la idea es que no me voy a detener en eso, sino que voy a seguir con el análisis numérico, ¿no? Entonces esto me dice que la variación en el PBI va a ser los 500 pesos que varió el gasto, o sea que varió la parte autónoma, por 2,5, que es el multiplicador del mercado de bienes y servicios, y me dice que la variación en el PBI va a ser de 1.250 pesos. O sea que el nuevo nivel de PBI va a ser los 12.300 que ya era originariamente, más lo que va a variar después de la variación en el gasto, que son 1.250, me dice que 13.550 va a ser la variación en el PBI, o sea, va a ser, perdón, el nuevo PBI, luego de esta variación en el gasto público, ¿sí? Que lo que ha pasado, o sea, otra forma de calcularlo, diríamos, otra forma de calcularlo sería directamente usar la función de PBI de equilibrio, ¿sí? Pero con el nuevo valor de la parte autónoma, o sea, directamente poner esta parte va a ser 0, obviamente esta parte es 0 porque no tenemos valores, es una economía que no tiene el dato de la sensibilidad de la letra B, por ejemplo, entonces se pone como un 0 y listo. Pero bueno, usamos el nuevo valor de la parte autónoma, sumándole los 500 pesos del gasto, y te da también otra forma de obtenerlos, directamente hacerlo así. El nuevo valor de la parte autónoma por el multiplicador 2,5 te da los 13.550, también otra manera de obtenerlo, diríamos. Grafiquemos, o sea, armemos la nueva demanda agregada. La demanda agregada, recordemos que la fórmula de la demanda agregada era la ordenada del origen de la demanda agregada era la parte autónoma menos B por tasa de interés, y esa parte no existiría, o sea que en nuestro ejercicio bien simple, la nueva demanda agregada sería acá 5.420 y la pendiente se mantendría, pues la pendiente dependía de la C chiquita y de la T chiquita, cosa que no cambió en ningún momento, o sea que esta sería la nueva demanda agregada, que si voy a graficar la demanda agregada quedaría de esta manera, o sea, como lo vimos en la parte teórica, ¿no? El aumento del gasto público lo que hace es desplazar la demanda agregada paralela hacia arriba. Y fíjense que la distancia en la cual se desplaza la demanda agregada, la distancia que hay de acá hasta acá, es precisamente el aumento del gasto en los 500 pesos, que es en definitiva lo que varió la parte autónoma. El nuevo PBI de equilibrio, que es el que acabamos de encontrar, del 13.550 pesos, es donde la nueva demanda agregada se corta con la recta de 45 grados. Ahí tenemos los 13.550 pesos, que después vamos a analizar el efecto multiplicación en otro ejercicio, pero en este quiero mostrar otra cosa. Para concluir, antes de agregar un enunciado más, voy a calcular cómo quedaron las distintas variables de la economía después del aumento en el gasto. La nueva recaudación va a ser de 3.487,5, que sería obviamente la fórmula de la recaudación, pero utilizando nuevamente el PBI, diríamos, nuevo, obviamente. Esta sería la nueva recaudación. Pueden comprobar que el ingreso de equilibrio nuevo va a ser de 10.562,5. Después vamos a hacer una comparación con los datos iniciales y con lo que vamos a hacer luego de esto. Traigo todo esto porque quiero hacer comparaciones después. El consumo de las familias nuevo va a ser de 9.550. El ahorro de las familias nuevo va a ser luego del aumento en el gasto, ¿no? De 1.012,5, lo que es lógico. Fíjense que con respecto a la situación inicial, el ahorro de las familias aumentó, el consumo también de las familias también aumentó, porque claramente si aumenta el PBI de la economía, aumenta el ingreso disponible de las personas, va a aumentar el consumo y el ahorro de las familias. Y el ahorro del Estado pasó de hacer 9.087,5. Claramente fíjense que con respecto a la situación inicial, el ahorro del Estado cayó
claramente cayó. ¿Por qué? Porque ahora lo que acabamos de hacer es precisamente aumentar el gasto público, que es uno de los egresos del Estado. Por lo tanto, si el superávit antes era de 1.175, ahora se achicó. Pueden constatar que efectivamente la suma de estos dos valores, o sea, la suma del ahorro del gobierno más el ahorro de las familias, da 2.000, efectivamente, que es el nivel de inversión. Esto es para constatar de que está bien lo que estamos haciendo. Sigamos, le agregamos ahora un enunciado adicional y veamos, o sea, nuevamente partiendo de la situación inicial, partiendo de esta situación inicial, ¿qué sucedería si en vez de un aumento en el gasto público en 500 pesos fuera un aumento en las transferencias de 500 pesos? En ese caso, estamos planteando un aumento en las transferencias de 500 pesos, guarda que la parte autónoma no va a cambiar en 500 pesos como en el caso anterior, porque recordemos que dentro de la parte autónoma las transferencias están multiplicadas por la C chiquita, por la propensión a consumir. Por lo tanto, vamos a tener que la parte autónoma va a cambiar solo en 400 pesos, o sea, porque van a ser los 500 por 0,8, me da que la parte autónoma va a cambiar en 400 pesos. O sea que las nuevas transferencias no van a ser más de 500, sino que van a ser de 1.000 ahora las transferencias. O sea que la parte autónoma no va a ser más de 4.920, sino que va a ser de 5.320. O sea, los 4.920 más los 400 que va a cambiar luego del aumento en las transferencias. Guarda, ¿sí? Tengan cuidado que la variación del PBI era igual a lo que varía la parte autónoma por la multiplicación, por el multiplicador del mercado de bienes y servicios. Y en este caso, la parte autónoma, repito, cambió en 400, no cambió en 500. O sea que en este caso, o sea, resumiendo, si tuviéramos que expresarlo en forma de fórmula, sería lo que varió, o sea, lo que va a variar el PBI, en definitiva, es igual a lo que variaron las transferencias por la propensión a consumir, porque están asociadas a la propensión a consumir las transferencias, por el multiplicador del mercado de bienes, y eso es recién lo que va a cambiar el PBI, ¿no? Entonces, la variación del PBI, en definitiva, va a ser de 400 por 2,5, 1.000 pesos va a ser la variación en el PBI. O sea que el nuevo PBI, partiendo de la situación inicial, va a ser los 12.300 que eran en la situación inicial, más los 1.000 pesos. Quiere decir que el nuevo PBI de equilibrio de la economía va a ser 13.300 pesos. Que también lo podríamos obtener directamente usando el dato de lo que es en definitiva la nueva parte autónoma, o sea, directamente multiplicando la parte autónoma nueva, o sea, luego del cambio, por 2,5 también me daría 13.300, que es el nuevo PBI de equilibrio. La demanda agregada, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Este número es la parte autónoma, ¿sí? Esto es la parte autónoma, la pendiente sigue siendo lo mismo, o sea que si tuviéramos que graficar la demanda agregada, tendría un desplazamiento, se desplazaría hacia arriba. Noten que, bueno, ahora vamos a sacar algunas conclusiones, pero noten que el desplazamiento de la demanda agregada sería menor que el desplazamiento si se aumenta el gasto. ¿Sí? Bueno, esto es precisamente porque, o sea, esto te está diciendo de alguna manera, la demanda crece más cuando aumentas el gasto que cuando aumentas las transferencias, y esto tiene una explicación. Ahora vamos a hacer ese análisis, pero bueno, la nueva demanda agregada, la ordenada de origen sería 5.320 pesos, o sea, acá, y el nuevo PBI de equilibrio sería 13.300, ¿sí? La recaudación. Voy a calcular nuevamente todos los datos porque después voy a hacer una comparación entre una situación y la otra. La recaudación sería de 3.425, usando la recaudación en esta situación de equilibrio, luego de la variación de las transferencias. El ingreso disponible sería 10.875, el consumo de las familias 9.800, el ahorro de las familias 1.075 y el ahorro del sector público 925 pesos. ¿Sí? Entonces, esta sería la resolución genérica del ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es sacar algunas conclusiones de los datos que estamos viendo acá. A ver, hagamos un poco un análisis
teórico de lo que vemos y comprobamos desde el punto de vista numérico. ¿Sí? Primero es que si aumentamos el gasto público o aumentamos las transferencias en la misma magnitud, como plantea el ejercicio, ¿no? ¿Se logra el mismo nivel de PBI? No. Claramente va a tener una mayor repercusión sobre el PBI el aumento en el gasto público. Eso lo podemos ver, que el PBI de equilibrio creció más cuando aumentamos el gasto público que cuando aumentaron las transferencias. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿dónde está desde el punto de vista numérico ya lo hemos hecho los cálculos, pero teóricamente, ¿a qué se debe esto? Bueno, precisamente se debe a que el gobierno es él directamente el que está saliendo a demandar 500 pesos adicionales en bienes y servicios. En cambio, en la otra medida está aumentando las transferencias, que lo que está haciendo en realidad el gobierno es darle a terceras personas transferencias que pueden ser jubilaciones, pensiones, planes sociales. Le está dando la plata a terceras personas y depende de la propensión a consumir que tengan esas personas lo que va a terminar repercutiendo en la economía. O sea, en una agarra los 500 pesos el gobierno y sale él directamente a demandar bienes por 500 pesos y eso genera un efecto multiplicación, etc. Y eso hace que el PBI suba hasta 13.550, o sea, suba en 1.250 pesos. En cambio, en la otra le está dando la plata a terceros, a alguien a una persona que recibe un plan social, por ejemplo, y le aumenta los ingresos por 500 pesos y depende de la propensión a consumir que tenga esa persona. En este caso, según la economía, los datos de la economía, tiene 0,8 de propensión a consumir. Quiere decir que de los 500 pesos que da en transferencia, solo 400 son destinados al consumo después, diríamos. Y es eso lo que va a generar el efecto multiplicación. Pero claro, el impacto es menor porque el movimiento inicial, cuando el gobierno aumenta el gasto, es en 500 pesos más que se demandan. En cambio, cuando se aumentan las transferencias, solo salen a consumir 400 de esos 500 pesos que se aumentaron las transferencias. Otra parte se ahorra, y la que se ahorra obviamente no repercute sobre el nivel de producción de la economía. Por eso el impacto va a ser menor, ¿sí?, cuando se aumente las transferencias que cuando se aumente el gasto público. En una porque el gobierno sale directamente a gastar él, en el otro porque le está dando la plata a terceros y depende de la propensión a consumir de esos terceros. Ese es un primer análisis que se puede hacer. Después, por otro lado, fíjense que, por ejemplo, desde el punto de vista del consumo de las familias, ¿cuál de las dos medidas, ¿sí?, hace que las familias tengan un mayor ingreso disponible y puedan tener un mayor consumo? Fíjense que si lo que se pretende es favorecer a las familias, no al PBI, sino lo que se pretende es favorecer más a la familia, lo mejor es darles transferencias más que aumentar el gasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las transferencias repercuten directamente en el ingreso de la familia. Recordamos que el ingreso disponible, ¿sí?, es el ingreso de las familias más las transferencias, o sea, directamente está repercutiendo en el ingreso disponible de las familias. En cambio, cuando vos aumentás el gasto, es verdad, el gobierno sale a demandar más bienes y servicios, hay que producirlos, le genera un sueldo a alguien y el ingreso disponible aumenta, pero ese sueldo está sujeto de impuestos. Por eso es que en realidad el ingreso de las familias aumenta más cuando tocas las transferencias que no están atadas a los impuestos, a que cuando tocas el gasto público. Por lo tanto, vamos a ver que para las familias va a ser mejor un aumento en las transferencias que un aumento en el gasto público, ¿sí? Para la economía, para el PBI es mejor el aumento en el gasto público, pero para las familias es mejor el aumento en las transferencias porque afecta directamente a su ingreso disponible. Vemos de hecho que las familias ahorran más, el sector privado ahorra más cuando el nivel de cuando se aumentan las transferencias que cuando se aumenta el gasto público. Desde el punto de vista de la recaudación, es mejor aumentar el gasto público que las transferencias, ¿sí? O sea que en realidad acá hay algo muy importante, que es que lo vamos a ver en un video posterior, que cuando vos aumentas el gasto público, eso te va a permitir
recaudar parte de lo que gastás retorna en forma de recaudación. En cambio, cuando vos aumentas las transferencias, una parte menor de lo que otorgás en transferencia retorna en forma de recaudación. Por eso es que, si desde el punto de vista de las finanzas del Estado, diríamos, es preferible, fíjense que en ambos casos el gobierno está gastando más y en ambos casos el ahorro del sector público está cayendo, porque originariamente era 1.175 pesos. En ambos casos cayó, pero es cierto que cae más, o sea, retorna menos y hace que caiga más el ahorro del sector público cuando aumentás jubilaciones, pensiones, planes sociales, que cuando aumentás el gasto público. ¿Sí? Y esto lo vamos a explicar en videos posteriores. Lo que quería era compararles de alguna manera estas dos medidas, que si bien, o sea, generan un impacto distinto en el PBI, ¿sí? Estas dos medidas, por más que el monto es de 500 pesos de todas maneras, pero generan un impacto distinto en el PBI y también generan un impacto distinto en la recaudación, en el ingreso de las personas, en el consumo y el ahorro de las familias, en el ahorro del sector público. O sea, el impacto es distinto en el resto de las variables de la economía, no solo en el nivel de ingreso de equilibrio. Espero que se haya entendido.